No sé hace cuántos años no cantaba esta última canción que cantamos. Hermosa canción. No sé de quién es. De algún corazón y vos, ¿no? No, claro. Hermosa canción. Recuerdo cuando empecé a la iglesia yo, en mi adolescencia, a los 13, 14 años, que era una época medio complicada para mi familia. Esta canción era así como muy movilizante para mis papás y para nosotros también, ¿no? Viendo lo que el Señor estaba haciendo. Hermosa canción. Bueno, acá la hermana nos habló del Mundial, un tema que no se debe tocar. No debemos tocar, son temas muy delicados para mencionarlos un domingo a la mañana. Pero nos hablaste del Mundial y nos hiciste acordar la situación en la que estábamos futbolísticamente hablando, un tiempo complicado, y reconozco que seguí viendo el Mundial. No sé cuántos de ustedes siguieron viendo el Mundial después de que Argentina quedó eliminada. Seguí viendo el Mundial y empecé a ver partidos viejos también de Argentina, como para el ánimo me subiera un poquito. Pasa que me tuve que ir muy atrás. Llegué al 86 y vi la final del Mundial del 86. No sé cuántos de ustedes vieron ese partido. ¿Se acuerdan del partido de Argentina en el Mundial del 86? Al final, Argentina juega con Alemania, el último partido que le debíamos haber ganado en Alemania en un Mundial. Argentina ganaba 2-0. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Mundial de México 86, Estadio Azteca, ciudad del Distrito Federal, ahí en México. Argentina se pone 1-0, gol del Tata Brown de cabeza. Se pone 2-0, golazo de Valdano en un contragolpe. Y todo el mundo pensaba que salíamos campeones. Pero en 7-8 minutos, segundo tiempo, Alemania nos empata 2-2. Con 2 goles que encima habían practicado en Argentina, el entrenador Bilardo había entrenado mucho lo que era la pelota parada. Y los 2 goles que le hacen a Argentina para el empate son 2 goles que venían de pelota parada. De un córner que le cabecean al arquero en el área chica, que es, digamos, en el decálogo de lo que no tiene que pasarle a un arquero, está lo que le pasó a Caballero, lo que le pasó al arquero uruguayo el otro día, y lo que le pasó a Pumpido en ese Mundial. En 10 minutos, Alemania le empata 2-2, y yo no sé qué habrá pasado por la cabeza de los jugadores, ¿no? Pero de golpe empezás a sentir que se te empieza a escapar la cosa de las manos. Te empezás a desalentar. Y escuché una vez una entrevista que le hicieron a los 2 delanteros que tenía Argentina en ese momento, que era Valdano, era uno, y el otro era Burruchaga, que van caminando hacia el centro de la cancha para sacar del medio, y que Burruchaga le dice a Valdano, esto lo cuenta Burruchaga, dice que le dice a Valdano, el partido lo vamos a ganar. Vamos a salir campeones. Le dice mientras están caminando hacia el centro de la cancha. Cuando le habían empatado 2-2. Cuando parecía que el sueño estaba tan cerca y se estaba desvaneciendo, bueno, ahora es como que eran resilientes, como las mujeres del grupo, y estaban diciendo, vamos a salir campeones. Igual, nos empataron 2-2, de la manera que no nos tendría que haber empatado, pero vamos a salir campeones. Bueno, y finalmente vino la jugada final. Maradona toma la pelota en la mitad de la cancha, lo deja solo Burruchaga, y Burruchaga 3-2 y salimos campeones. Así y seguimos cantando, volveremos a salir campeones, como en el 86 seguimos cantando eso, después de 30 años. Pero en el empate, en el momento del empate, ese tranquilo que no vine a hablar de fútbol, ya voy a, esto es parte de la predicación, porque no parezca. En el momento del empate, hay una foto y una imagen, después googleenla si quieren, en la que uno de los defensores o uno de los mediocampistas, o la Articochea, cuando Alemania empata, él muy enojado, viendo la pelota adentro de su propio arco, patea la pelota de vuelta con mucha bronca. Es como una postal de la derrota prácticamente. Y es como una postal del desaliento. Que es el tema que quiero compartir esta mañana. Y me parece muy atinada la canción que elegiste.
Hay momentos en la vida que nos desalientan, ¿no? Mucho más difíciles que el fútbol. Porque el fútbol pasa, en 4 años jugaremos otro mundial, si hacemos la cosa más o menos bien. Pero hay momentos en la vida que nos desalientan en serio, que nos hacen perder el ánimo. El desaliento, el desánimo, aparece muchas veces. Aparece cuando las cosas no salen como pensábamos, aparece cuando se nos queman los papeles, aparece cuando hay cosas que no resultan como nosotros hubiésemos querido. Desde cosas un poco más sencillas como una materia que desaprobé en la facultad o en la escuela, pasando por un proyecto truncado, un proyecto que yo tenía y que había pensado con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha expectativa, y el proyecto quedó truncado. Puede ser un amor no correspondido, puede ser una relación que se termina, puede ser una amistad, puede ser un noviazgo, puede ser un matrimonio, puede ser un despido que también genera desaliento, desánimo, puede ser un problema familiar, puede ser una actividad que falla. Podríamos dar una lista, podríamos estar toda la mañana dando motivos por los cuales usted y yo podríamos desalentarnos, tener motivos para desanimarnos. Y el texto que quiero que compartamos en esta mañana está en el libro de Nehemías, capítulo 4. La última vez que estuve acá, hace un mes más o menos, también leíamos el capítulo 1 de Nehemías ese día. Hoy les propongo que podamos leer el capítulo 4 del libro de Nehemías, si me quiere acompañar. Si usted recuerda, el libro de Nehemías es un libro que se describe una reconstrucción. La ciudad había sido arrasada, la ciudad de Jerusalén había sido arrasada, y Dios levanta a un líder, que es Nehemías, que era la mano derecha del rey de Persia, y Nehemías decide dejar su puesto de trabajo, dejar su lugar, dejar su zona de confort, diríamos ahora, deja Nehemías esa zona y se va a Jerusalén a empezar un tiempo de reedificación. Y el trabajo comienza y la gente lo apoya a Nehemías y empiezan a reconstruir y la obra empieza a estar en marcha. Pero claro, comienzan a aparecer las dificultades. No sé, ni no estaría en la Biblia la historia si no hubiera dificultades en el medio. Aparecen dificultades y en el capítulo 4, al principio, en los primeros versículos, las dificultades son externas. Hay enemigos, hay gente de la zona que se empiezan a burlar de lo que los judíos estaban haciendo. Empiezan a decir, esta gente no va a llegar a ningún lado, esta gente no le va a ir bien, va a aparecer un animalito ahí en el medio de la muralla y lo va a tirar abajo. Lo empiezan a desalentar. Y en el medio de esas dificultades, el pueblo de Israel lo que decide, liderado por Nehemías, deciden orar. Y oran para que Dios les dé ánimo y fortaleza para poder seguir adelante con la tarea, y finalmente lo hacen. Eso se cuenta ahí en los primeros 5 versículos del capítulo 4. Y después de haber orado, dice el versículo 6, ¿tiene ahí su Biblia, Nehemías capítulo 4? ¿Lo tienen? ¿El texto? Vamos a mirar el versículo 6. Muchas gracias. Dice, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Después de haber orado, el pueblo como que se puso las pilas, recobró ánimo, recobró fuerzas y siguieron la tarea y llegaron hasta el 50%. Dice el texto que llegó más o menos como hasta media altura. Y uno podría tener la expectativa que el texto diría que oraron, se llenaron de fuerzas y cumplieron con la meta establecida. ¿Y sabe qué? No es así. Vuelven a aparecer dificultades. Uno dice, ¿cómo? Si oraron. Si oraron, uno cuando ora se desaparecen las dificultades. No, no es así. Oraron, pudieron seguir el trabajo, pero las dificultades crecieron más. Fíjate lo que dice el versículo 7 y el 8. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos, son todas personas de ahí de la zona, que eran los enemigos de Israel, se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén
y provocar disturbios en ella. Ya no se trataba de burlas simplemente, ahora iba a haber un ataque concreto. A pesar de que ellos habían orado, a pesar de que se habían alentado y que se habían llenado de fuerzas, los enemigos seguían planificando derrotar o limitar la tarea de la reconstrucción. Así que el texto dice que oraron de nuevo. Versículo 9. Dice, oramos entonces a nuestro Dios. Oramos entonces a nuestro Dios. Y decidimos montar guardia, día y noche, para defendernos de ellos. Nuevamente la oración se transforma en la clave de la reconstrucción. Nuevamente recurren a la oración. Es interesante, habría que hacer un recorrido, sería interesante hacer un recorrido en el libro de Nehemías y ver todas las veces que Nehemías y el pueblo de Israel recurren a la oración en tiempo de dificultad. Todo el tiempo, ¿eh? Es una constante. Nuevamente, dice el mismo capítulo 4, recurren a la oración, que se empieza a transformar como una clave para la reconstrucción. Y uno dice, bueno, ahora sí, ya está. Oraron, se terminaron los problemas y siguieron avanzando. No, de ninguna manera. Mira conmigo el versículo 10, que es el que sigue. Por su parte, la gente de Judá, o sea, los mismos judíos, los mismos que estaban trabajando en la reconstrucción, decían, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Acá hay un virus. Acá hay un virus. Y es el virus del desaliento. Tanta dificultad seguida, tantas dificultades repetidas, lo que provocaron es que ahora sean ellos mismos los que estaban trabajando en la reconstrucción. O sea, ya el peligro no venía de afuera. No era un peligro externo. Ahora el peligro venía de parte de ellos mismos que se empezaron a desanimar. El desaliento se empezó a instalar en las propias tropas de Israel, en su estado de ánimo, y se empieza a proyectar en el discurso, en lo que empiezan a decir. Y claro, cuando vos lo empezás a decir, te escucha el otro. Y eso se empieza a contagiar. Lo dice uno, lo dice el otro, lo dice el tercero, el cuarto, ya son 10, empiezan a ser 20, uno lo publicó en Instagram, el otro lo retuiteó, y ahora son todos diciendo, los cargadores desfallecen, son muchos los escombros, no vamos a poder. Si ustedes me permiten, el versículo 10 es mucho más complicado que los anteriores. Porque Sanballat, Tobías y toda esa gente que estaba ahí queriendo complicarle la vida al pueblo de Israel, estaba muy claro, era muy fácil identificarlo, ¿no? Son ellos los que nos quieren desalentar, entonces nosotros ¿qué hacemos? Oramos y nos empoderamos, esa palabra que está medio de moda, ¿no? Levantamos fuerza nuevamente. Pero ahora el peligro ya no es externo, ahora el peligro es interno. Y las frases empiezan a multiplicar, frases de desaliento. El cansancio, en primer lugar, por la inmensidad de la tarea. Los cargadores, las personas que están llevando y trayendo las cosas ya desfallecen. Son muchos los escombros. Lo primero que empieza a pasar en ellos es, empiezan a tener cansancio porque se dan cuenta que la tarea es enorme. Me acuerdo de la frase de Jesús, ¿no? La mies es mucha y los obreros son pocos, entonces estamos agotados. Pero no solamente el tema es el cansancio, sino es la percepción que ellos tenían de su falta de recursos. No vamos a poder reconstruir esta muralla. No tenemos lo que necesitamos para terminar la tarea. Eso es muy complicado. Cuando vos empezás a percibir que ya no tenés los recursos para poder hacer en tu vida aquello que Dios demanda de tu vida, es muy difícil salir de eso. Y no va que encima de esto, el versículo se muestra que las amenazas externas se empiezan a multiplicar también. Dice el versículo 11, claro, es un círculo vicioso. Y es, ¿qué es lo que dio lugar a lo otro? ¿No? Es el huevo o la gallina. Versículo 11 dice, y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que las obras se suspendan. Ya no es simplemente una burla, sino que es una amenaza directa. Ya está corriendo riesgo de su propia vida.
Y en el versículo 12 dice la palabra de algunos judíos de la zona. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente, me mata esa palabra, venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados, unos amigos hermosos. Mirá que sonaron, eran compatriotas estos, eran amigos, eran hermanos. Y la palabra que decían era constantemente, me lo imagino tipo ese, ¿conocen esas personas que son comecoco? Mirá que los van a atacar por todos lados, por todos lados, por todos lados, los van a atacar por todos lados, por todos lados, basta. Me los imagino ahí, tipo comecoco, claro, desalentados, con amenazas, con burlas, sin fuerzas, y encima con estos hermanitos que nos vienen a aconsejar y nos vienen a decir, sonaron, tienen los días contados. Claro, ¿cómo se puede seguir adelante animados frente a esta situación? Todo esto afecta a nuestro estado de ánimo, no solamente el de los judíos del tiempo de Nehemías, el tuyo y el mío también. No solamente las pruebas, las dificultades, las amenazas externas, sino además la falta de fuerzas. Y además de la falta de fuerzas, algún consejito, algún hermanito que te dice, mirá que la cosa no va a ir muy bien, mirá que la cosa va a ir cada vez peor. Y empezamos a perder conciencia de los recursos que tenemos y nuestro ánimo, nuestra motivación se ve afectada. Tus ganas de desafiarte, tus ganas de emprender, de empezar cosas nuevas, de crecer, de seguir arriesgándote a algo más, empieza a desaparecer. La gran pregunta que yo me hago en esta mañana es ¿cómo hacemos para vencer el desaliento? ¿Cómo hacemos vos y yo para poder vencer este desaliento que tarde o temprano en nuestra vida va a aparecer? Capaz que alguien en esta mañana está diciendo, yo no estoy desalentado, yo estoy bien. Yo estoy en la cresta de la ola. Yo estoy en el mejor momento de mi vida. El momento de más crecimiento. Bueno, genial. Ahora tengo algo para decirte. No quiero parecer como los judíos, pero en algún momento el desaliento va a aparecer. Porque a todos nos aparece. Si usted conoce a alguien que le dice, no, yo soy un hijo de Dios, yo no me desaliento nunca, no le crea. Pero no porque es un hijo de Dios, sino porque no es realista. A todos los que estamos en este lugar, en algún momento nos desalentamos. Si hay alguno, por favor, que nunca en su vida se desalentó para nada, por favor, queremos que venga a contarnos su testimonio. Sabemos que está mintiendo, pero igual queremos escucharlo. ¿Usted se desalentó alguna vez? ¿Varias veces? Bueno, bienvenido al club. Claro que sí, el desaliento nos llega a todos. Las cosas no salen como pensamos. Las planeamos de una manera y a veces salen distintas. Muchas veces salen distintas como las planeamos. El desaliento es parte de nuestra vida. El desaliento no es símbolo de derrota. El desaliento es parte de la vida. La gran pregunta no es, ¿me voy a desalentar alguna vez? No, eso ya está. Eso te lo aseguro. El desaliento en algún momento va a venir. La pregunta es, ¿cómo vos y yo vamos a salir del desaliento? ¿Cómo nos vamos a sobreponer al desaliento? Esa es la pregunta que vos y yo tenemos que hacernos en esta mañana. Y creo que el texto, a medida que va avanzando el capítulo 4, nos va dando algunas claves para cómo vencer el desaliento. En primer lugar, fíjate lo que dice el versículo 13. Dice, así que, acá está hablando Nehemías, está diciendo los movimientos de gente que empezó a hacer. Dice, puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Puso a la gente por familias. Versículos 19 y 20. 19 dice, yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Versículo 20, por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. En primer lugar, yo creo que el texto nos enseña a rodearnos de gente que nos fortalece. Cuando vos y yo estamos desalentados, tenemos que ser selectivos
de la gente con la que nos rodeamos. Porque cuando uno está desalentado, a veces puede tener la tendencia a rodearse de gente desalentada como uno. Y entonces entramos a tomar mate y estamos en caída libre. Uno le cuenta el desaliento al otro y nos empezamos como, no, sí, lo mío es peor. Y no sabe lo que me pasó a mí, y no sé cómo vamos a salir. Y al final capaz que nos acordamos de orar. Pero cuando estamos orando ya estamos tan derrotados. La pregunta es, ¿de quién te estás rodeando? Rodeate de gente que te ama y que te fortalece. Creo que una de las claves que el texto nos da es a no quedarnos solos. Si hay algo que podemos hacer mal en el medio del desaliento, es quedarnos solos. No tenemos que quedarnos solos. El versículo 13 dice que Nehemías puso a la gente por familias. Y el versículo 19 dice que uno de los problemas que tenían era que ellos estaban muy distantes los unos de los otros. Estaban esparcidos. El problema en ese desaliento también era que estaban esparcidos. No estaban juntos, estaban esparcidos. Vos y yo tenemos que rodearnos de esa familia que nos bendice. Puede ser tu familia biológica, pero puede ser tu familia espiritual también. Gente que te fortalece. El problema del desánimo muchas veces es que puede estar en aquellos que me rodean. Y el desánimo que tengo yo responde muchas veces a lo que otros dicen de mí. Por eso es muy importante en tiempo de desánimo saber con quién me estoy rodeando. Dice el versículo 20, en ese momento, cuando escuchen el toque de alarma, cerremos filas. Cerremos filas. El problema era estar esparcidos, distantes. Cerremos filas. Debemos evitar quedarnos solos. Decía el versículo 13 que Nehemías había puesto a la gente por familias en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. En esos lugares más vulnerables y más desguarnecidos que vos y yo tenemos, lo tenemos que afrontar acompañados, no solos. Ahí no podía haber gente sola. En los lugares más vulnerables, vos sabés cuáles son tus lugares más vulnerables y más desguarnecidos. Vos sabés cuál es el área en tu vida en la que te sentís más desalentado. Bueno, no podés estar solo. Tenés que estar acompañado de gente que te ame y te fortalezca y te bendiga. Una clave es pensar quiénes son las personas que nos rodean. En segundo lugar, el texto nos enseña a tomar conciencia de nuestros recursos. El versículo 13, el mismo versículo, vamos a volver a leerlo, dice que Nehemías puso a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas, los puso detrás de las murallas en esos lugares vulnerables y desguarnecidos. Es fundamental para equilibrar las amenazas y fortalecer nuestra propia vida, tomar conciencia de los recursos que tenemos. Esta gente tuvo que tomar conciencia de que tenían armas, espadas, arcos y lanzas. No estaban solos. No es que no tenían recursos. Cuando vienen los problemas de desánimo, uno de los problemas que muchas veces aparecen es la distorsión que tenemos de los recursos que tenemos. Empieza a aparecer una visión medio distorsionada de los recursos que tenemos, que sí tenemos, que están ahí, pero que justamente el desánimo no nos permite verlos. Tenemos recursos para poder seguir adelante. Tenemos recursos para poder levantar la cabeza y salir del desánimo. Pero el desánimo muchas veces nos nubla la vista y no nos permite ver los recursos que sí están. Tenían los recursos necesarios para hacerle frente. Tenemos que tomar conciencia que el desánimo nos da una visión distorsionada de la realidad. Y no podemos ver los recursos que sí tenemos. Recursos que están a nuestro alrededor, recursos que están en nosotros mismos, y ni hablar de los recursos espirituales, que son fortaleza y son sostén para poder seguir adelante. Esos recursos Israel los tenía. Tenían que empezar a usarlos. Lo mismo pasa con vos y conmigo. ¿Cuáles son los recursos que sí tenés para poder salir del desánimo? No pienses solamente en la situación desalentadora. Pensá en los recursos que sí tenés para poder salir del desaliento.
En tercer lugar, creo que el texto nos enseña a hacer un examen criterioso y racional de la situación. El versículo 14, el que sigue, del capítulo 4, dice: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, y ahí viene toda una palabra de ánimo. Pero me gusta cómo empieza el versículo 14. La Nueva Versión Internacional, que es el texto que está ahí proyectado, dice: luego de examinar la situación. Lo que hace Nehemías es típico de un buen líder. Hace un diagnóstico de la situación. ¿Cómo está? ¿Desde dónde arrancar? Es lo que le faltó a San Paolo, ¿no? Pobre, ¿no? Oremos por él. Pero es lo que le faltó a este muchacho. ¿Qué tenemos para hacerle frente a otros equipos? Hay que hacer un buen diagnóstico. Pensá en tu vida. Y un buen diagnóstico que sea criterioso y racional. El término hebreo que ahí aparece en el versículo 14 se traduce, por ejemplo, en la Reina Valera o alguna otra versión, simplemente como vi, observé detenidamente. Entonces, observé, vi, examiné. ¿Por qué digo esto del examen criterioso y racional? Porque otra de las características que tiene el desánimo es nublarnos nuestra capacidad racional. Cuando nos desanimamos, cuando el desaliento, tiene que ver con nuestras emociones. Entonces, al momento de hacer un diagnóstico, nuestras emociones muchas veces, que son negativas, nos juegan una mala pasada y no nos permiten hacer un diagnóstico realista de la situación. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay nada que hacer. ¿Cómo no hay nada? No hay nada que hacer. Ya no hay más recursos. Ya está todo perdido. Ya está. Lo que Nehemías hace es hacer un diagnóstico criterioso y racional. El desánimo nos nubla la razón y las emociones negativas son las que nos empiezan a gobernar. ¿Son importantes las emociones en nuestras vidas? Por supuesto que sí. Y tenemos que dar lugar a la expresión de nuestras emociones. Si estamos desalentados y si estamos desanimados, es importante poder largarlo, decirlo, animarnos a decirlo. Pero lo que no podemos permitir es que esas emociones tomen el control de nuestra vida, quitándole el lugar que le corresponde a Dios. Dios es quien debe tener el control de nuestra vida y no esas emociones negativas. Así que en tercer lugar creo que tenemos que hacer un diagnóstico criterioso y racional de la situación. En cuarto lugar, me encanta cómo sigue el versículo 14. Son las palabras de aliento y de ánimo que Nehemías le da al pueblo de Israel. Le dice a los líderes, a los nobles, a los gobernantes, al resto del pueblo: no les tengan miedo. No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. En cuarto lugar, creo que el texto nos enseña a volver a enfocarnos en Dios. En el medio del desánimo, en el medio del desaliento, lo que vos y yo debemos hacer es volver a enfocarnos en Dios, que es la fuente principal de nuestros recursos. Él es el Dios de los recursos. El salir de tu situación que te desanima o te desalienta no depende de vos y de tus recursos. Depende de Dios, que es el Dios de los recursos. Entonces Nehemías lleva al pueblo de Israel a enfocarse nuevamente en Dios. No tener miedo, así arranca: no les tengan miedo. El miedo es un gran factor de desánimo. El miedo es un gran factor de desánimo. ¿Te acordás cuando eras chico y tenías miedo? ¿A qué le tenías miedo cuando eras chico? Yo le tenía miedo a la oscuridad. Creo que también en el ranking debe estar ahí primero, el miedo de los niños, ¿no? Le tenía miedo a la oscuridad. Entonces, mis papás me dejaban una lucecita a la noche prendida afuera de la habitación, y esa lucecita hacía que yo me sentía confiado, como que no tenía miedo, y me dormía. Después me la apagaba.
pero era como un momento de sentirme tranquilo. Usted tenía miedo seguramente de chico, ¿no? A otras cosas, al cuco. La película de Monsters, ¿la vieron? La película Monsters, sí, habla justamente de eso, ¿no? De los miedos. Ahora, cuando somos grandes, no es que no tenemos más miedo. Nos perfeccionamos en los miedos. Es como que hacemos un posgrado en miedos. Ya no es la oscuridad la que nos da miedo. Son otras cosas bastante más complejas que la oscuridad. Ahora, cuando los miedos nos empiezan a gobernar, es muy fácil vivir desalentado. Le tenemos miedo a todo. Miedo a retomar algo que había dejado. Le tenemos miedo a luchar por nuestro matrimonio, por nuestro noviazgo, por nuestra relación. Luchar por nuestros hijos. Tenemos miedo. Tenemos miedo a emprender algo nuevo. Tenemos miedo a hacer un diagnóstico a veces, a evaluar. Tenemos miedo y el miedo nos controla. Bueno, tener miedo es un gran factor de desánimo. No es casualidad que lo primero que Nehemías le dice al pueblo de Israel es: no le tengan miedo. Tomar conciencia. ¿Quiénes son Sanballat y Tobías? ¿A quién le ganaron? Tomemos conciencia, no le tengamos miedo. Y lo segundo que hace Nehemías es tener buena memoria de quién es Dios. Tener buena memoria de quién es Dios es una inyección de ánimo. Es una inyección, es un gran factor de ánimo. Así como el miedo es el factor del desánimo, el tomar conciencia de quién es Dios, quién fue Dios en nuestra vida, y recordar el pasado de Dios en nuestra vida, y recordar la fidelidad de Dios en nuestra vida, es un gran factor de ánimo. Y lo que hace Nehemías es eso con el pueblo de Israel. Les dice: acuérdense del Señor. Si usted quiere dejar fuera el desaliento, vuelva a acordarse de quién es Dios. Tenemos mala memoria. Él es grande, es temible, y peleen por sus hermanos. Seguí peleando, seguí luchando. Me gusta mucho esa idea, fíjate. Dice: y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Qué gran texto este, ¿no? Estaba ahí medio perdido en Nehemías. Si tiene ahí la Biblia o tiene el celular, márquese este versículo. No les tengan miedo, acuérdense del Señor, es grande y temible, y peleen por sus... Hay que pelear. Hay que pelear. Por tus hermanos tenés que pelear. Tenés que pelear por tus hijos y por tus hijas. Si no vas a pelear vos, querido, ¿quién va a pelear por ellos? Tenés que pelear por tus hijos, por tu hijo adolescente. No te des por vencido. Tenés que pelear también por tu hijo adulto. Seguí peleando, seguí batallando. Seguí peleando por tu esposa, por tu esposo. Seguí luchando. Seguí peleando. Seguí peleando por tu hogar. ¿Quién va a pelear por tu hogar sino vos? Tenemos que seguir peleando. Ahora, fíjate cómo dice el versículo 20. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos las filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y yo digo: ¿y en qué queda? ¿Peleo yo o pelea Dios? En el versículo 14 dice: peleen. Y en el versículo 20 dice: Dios peleará. Y yo me pregunto: ¿en qué quedamos? ¿Quién pelea? Y peleamos juntos, ¿no? Peleamos juntos. Si yo doy pelea, Dios pelea por nosotros. Y en quinto y último lugar, vamos a leer los versículos 15 en adelante. Dice: una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de la gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Y el que sigue: tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Así que en quinto y último lugar, la quinta clave
para salir del desánimo es no dejar de trabajar. No dejar de trabajar. Hay un refrán popular que nos ilustra esta situación, que dice: a Dios orando y con el mazo dando. Esto es Nehemías capítulo 4. Orando y trabajando. Había un teólogo latino de la antigüedad que decía: ora et labora, en latín, que significa ora y trabaja. Ora y lucha. El texto lo dice así, una pala en la mano y la lanza en la otra. Trabajaban y estaban atentos a la defensa, al mismo tiempo. Dios había sido fiel con ellos y lo seguiría haciendo. Dios pelearía por ellos porque así lo promete, pero debían seguir trabajando y debían seguir dejando alertas. Dios no iba a levantar la muralla de Jerusalén por ellos. A veces nos gana el pensamiento mágico y pensamos que orar significa, o decir que Dios va a luchar por nosotros, significa que Él va a hacer todo. Eso no es así. Dios no es Copperfield, Dios no es Houdini, Dios no es ningún mago de estos medio raro. Dios hace su parte y nosotros, vos y yo, tenemos que hacer la nuestra. Dios no iba a levantar la muralla por ellos. Y alguien podría decir: pero ¿cómo? El mismo Dios que había derribado de las murallas de Jericó, ¿cómo no hizo el milagro para levantar la muralla de Jerusalén? No, porque así no hace Dios las cosas. Y porque así como vos y yo tenemos que ir a Él en oración, tenemos que tener en cuenta que Dios no va a hacer el trabajo que te corresponde a vos o que me corresponde a mí por nosotros. Y tampoco debían subestimar la acción del enemigo, porque ninguno de esos enemigos se quedaron tranquilos en ningún momento. Cuando vos bajás la guardia, pensás que Dios hace todo y pensás que el enemigo ya desaparece y no tiene nada que hacer, ahí estás en un grave peligro de vuelta. Cuando hay una familia, cuando hay una persona, cuando hay un hijo de Dios que está retomando y está volviendo a recuperar el tiempo perdido, empieza a vivir alentado, empieza a vivir animado y a vivir en el poder de Dios, el enemigo no se queda tranquilo nunca. No se quedó tranquilo, no se queda tranquilo y no se quedará tranquilo. Así que la oración y el trabajo siempre deben seguir de la mano. El texto nos enseña a rodearnos de la gente que nos ama y que nos fortalece. Como la primera clave para salir del desánimo. Rodearnos. Segundo lugar, nos enseña a tomar conciencia de nuestros recursos. ¿Cuáles son los recursos que tenés? Nos anima a hacer un examen criterioso y racional de nuestra situación. Nos enseña a volver a enfocarnos en Dios y nos enseña a no dejar de trabajar. Yo quisiera que en esta mañana pudiéramos terminar orando. Especialmente orar. Yo voy a terminar orando. Yo quisiera que vos puedas tener un momento de oración. Sobre todo si en esta mañana hay en este lugar personas que están desalentadas o desanimadas. Que seguramente no somos todos. Pero seguramente hay personas en esta mañana que están desalentadas porque algo no viene saliendo como habían planeado. Tal vez tenga que ver con el trabajo, tal vez tenga que ver con su familia, con sus hijos, con sus esposos, tal vez tenga que ver con algún noviazgo, tal vez tenga que ver con alguna carrera, tal vez tenga que ver con algún ministerio en la iglesia. Algo que no está saliendo como habíamos planeado. Y el desánimo y el desaliento empieza a aparecer. Yo te quiero proponer que vos puedas orar y lo primero que le pidas a Dios es tener la sensibilidad y la capacidad de poder ver los recursos que vos sí tenés, que vienen de parte de Dios. Que puedas poner tus ojos en tus recursos y en el Dios de los recursos. Y después vamos a terminar orando. ¿Sí? ¿Te parece? Vamos a orar un momento individual. Orá ahí en el lugar en el que estás. Pedile al Señor que abra tus ojos. Y después terminamos en una oración.
Y Señor, te damos gracias en esta mañana, porque nos enseñás una vez más a no tener miedo. Nos animás, nos alentás, nos llevás nuevamente a enfocarnos en vos como el Dios de nuestros recursos. Gracias, Padre, por todo lo que significás en nuestra vida, por todo lo que sos para nosotros. Y en esta mañana, Señor, quiero pedirte especialmente por aquellos que están atravesando un tiempo de desaliento sostenido en el tiempo, que se sienten desanimados por fracasos personales, por planes que no salen como habíamos planeado, por proyectos familiares que se terminaron o que están en crisis. Quiero rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellos matrimonios que están en una situación de crisis, por aquellos padres que están luchando hace mucho tiempo por sus hijos, por los papás de hijos adolescentes, jóvenes. Te ruego, Señor, por aquellos chicos o aquellas chicas que también están luchando con el desaliento en su vida, en su autoestima, en sus proyectos, por problemas de salud que pueda haber, por problemas de trabajo, económicos. Tantas veces, Señor, que los proyectos no salen como habíamos planeado. Pero en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, queremos volver a enfocarnos en vos. Queremos decir que no tenemos miedo. Como cantábamos antes, venga lo que venga, Señor, sabemos que vamos a estar tomados de tu mano. Sabemos que vos no nos vas a dejar porque nunca lo hiciste y porque nunca lo vas a hacer. Porque tu fidelidad sigue siendo la misma, ayer, hoy y por los siglos. Enséñanos, Señor, a vivir confiados en vos. Quitá de nuestro corazón y de nuestra mente todo desánimo, todo desaliento que no nos ayuda a poder avanzar, a poder seguir luchando por aquellos proyectos, aquellos sueños, aquellos emprendimientos que vos hiciste surgir en nuestro corazón, en nuestras vidas, que los vemos sin concretarse. Enséñanos, Señor, a poder seguir orando, seguir buscándote, sabiendo que vos siempre tenés respuesta para nosotros. Confiamos, Señor, en vos. Lo declaramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén.